pasado le digo adiós y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo. Y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye mi hermano, disfruta el camino. Con las manos levantadas, al pasado le digo adiós y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo. Y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levantada, tocaré, pero estoy tocando el cielo. Con la mano levantada, tocaré, pero estoy tocando el cielo. De puntillas pa' tocar o subir. ¿Cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre de 1939. El conflicto termina 6 años después, el 14 de agosto de 1945, con la victoria de las potencias aliadas. Pero, ¿cómo se llega a tal enfrentamiento? Para entender el origen de este conflicto internacional, es necesario andar en sus causas. La Segunda Guerra Mundial es el desencadenante de todas ellas. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial, que oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y los países aliados. Los acuerdos implantados por la firma del Tratado de Versalles en 1919 no complacieron a todos los países. De las muchas disposiciones del tratado, una de las más importantes y controvertidas acordaba que Alemania y sus aliados Guerra aceptaran Mundial toda la fue una guerra que se responsabilidad extendió desde el 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918. En ella participaron grandes imperios europeos del siglo XX. Esta guerra, por su duración, extensión y violencia, alteró el mundo tal y como era conocido. Sus consecuencias se hicieron sentir en distintos ámbitos. Consecuencias sociales. El ataque a la población civil generó que se sintiera constante temor, ya que podían morir en cualquier momento. Ya finalizada la guerra, la población comenzó a sentir que debía vivir cada minuto de su vida como si fuese el último. A este pensamiento se le tradujo la palabra carpe diem, que dio inicio a la época de los locos años 20. Comenzó en Estados Unidos y luego llegó hasta Europa. Vio reflejada en su vestimenta, en sus constantes fiestas y en la música de la época, lo que generó una despreocupación social. Por otro lado, durante la guerra, quienes combatieron fueron únicamente hombres. Industrial, Por esta producida a razón, finales del las siglo mujeres XIX y principios del XX, cambió el panorama económico mundial. La aparición de nuevos sectores productivos, el uso de nuevas fuentes de energía o la creciente globalización económica permitieron el surgimiento de nuevas potencias industriales. Estos países competían con las potencias ya existentes, Gran Bretaña, Alemania y Francia. A principios del siglo XX, Gran Bretaña y Francia eran los países que más colonias poseían. Alemania se convierte en una gran potencia económica, pero su poder imperialista era mucho menor, por lo que pretende conquistar nuevos países. Francia y Gran Bretaña intentan impedir esta estrategia. El nacimiento de nuevas potencias mundiales, como Estados Unidos y Japón, complica la situación internacional, ya que estos países tienen sus propios planes de colonización. Entre 1904 y 1911 se produjeron dos incidentes importantes que influyeron en el comienzo de la Gran Guerra. Nos referimos a las crisis de Marruecos, país en el que Francia tiene pretensiones coloniales y que Alemania usó para conseguir sus aspiraciones imperialistas. Durante el siglo XIX y principios del XX se produjeron importantes cambios en el mapa político internacional, propiciados por ideologías nacionalistas y llevados a cabo con carácter bélico. En ellos intervinieron otros países con intereses en tales regiones. En el siglo XIX, gracias a la reunificación de territorios, surgieron estados como Italia y Alemania. Otros se disgregaban, como el Imperio Otomano, y otros estados luchaban por recuperar regiones que les habían pertenecido. Esta compleja situación se vio agravada por el afán colonialista de las grandes potencias mundiales, lo que provocó alianzas militares y una gran urgencia en la producción de armamento. A finales del siglo XIX, Alemania es quien tiene la superioridad dentro de Europa. Bismarck, su canciller, pone en práctica una política de aislamiento a Francia.
Su sucesor, Guillermo. Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con nuestros temas, esta vez hablando del vertiginoso siglo XX. Nuestra unidad se titula El mundo entre guerras y precisamente vamos a hablar del contexto mundial, lo que acontece entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra. Empezaremos con el lado europeo. Empezamos con lo que sucedió en 1919, el fin de la Primera Guerra Mundial y la firma de los Tratados de Versalles. Aquí vamos a poner el lugar donde se da la rendición de los alemanes, que es el mismo ferrocarril donde Hitler hace la rendición de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Es representativo este icono de la historia. Tenemos que al final de los Tratados de Versalles se crea la Sociedad de Naciones. Al mismo tiempo, en Europa se van a destruir las últimas monarquías absolutistas, como es el Imperio Turco-Otomano y el Imperio Ruso, con la creación de la Unión Soviética. Se va a dar también por aquellos años la creación de los primeros gobiernos totalitarios, como el de Italia, el fascismo, el nazismo en Alemania. La Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso. Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron la revolución rusa fueron: primera causa. Rusia estaba en guerra con Alemania, se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron al descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Segunda causa. Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas: la nobleza y el pueblo llano, casi todos campesinos. No existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de origen alemán, tremendamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín, médico y asesor de la emperatriz. Estas causas, unidas a un